Tiene la palabra asambleísta Jimena Peña. Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeras vicepresidentas y compañeros asambleístas. Antes de comenzar esta intervención, quiero mandar un fraterno y caluroso saludo a nuestros hermanos migrantes en todo el mundo y de manera muy especial a los hermanos migrantes que nos escuchan en este momento desde Estados Unidos y Canadá. La lucha constante del ser humano a lo largo de su historia ha permitido avances innegables en el ámbito de los derechos humanos. La historia nos enseña que el ser humano ha sido migrante desde sus inicios. Así, en sus orígenes, el ser humano se vio forzado a migrar por la necesidad de buscar su propia supervivencia, ya sea por falta de alimento, por falta de agua o condiciones climáticas. En nuestros tiempos, la pobreza, la falta de oportunidades, potenciadas por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, se convirtieron en detonantes fatales para 11 millones de seres humanos, la mayoría de ellos latinoamericanos, que tuvieron que abandonar lo más querido para poder ofrecer una vida digna a sus seres queridos, cargados la cruz del dolor y la nostalgia. Independientemente de las causas que originaron estas olas migratorias, sería ingrato e injusto no reconocer que la migración constituye una fuerza positiva, transformadora de las sociedades receptoras de los ciudadanos y ciudadanas transnacionales, como precisamente ha ocurrido con los Estados Unidos de Norteamérica. La lucha constante del ser humano a lo largo de su historia ha permitido avances innegables en el ámbito de los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la igualdad de la mujer, el derecho a la libertad de culto, por ejemplo, simplemente por citar algunos de ellos, son avances icónicos para la humanidad. Pero las batallas contemporáneas a favor de los derechos humanos continúan, muchas de las veces sin un pronunciamiento contundente de parte de ciertos organismos internacionales creados precisamente para velar por esos derechos humanos, o muchas de las veces sin la suficiente cobertura mediática. Irónicamente, ciertos medios de comunicación han demostrado más solidaridad a favor de un periodista sin ética, exiliado voluntariamente en Miami, que huye de la patria por no poder sustentar sus falsas acusaciones, que por el dolor y la angustia de 11 millones de seres humanos, entre ellos más de 1,5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, que esperan una reforma migratoria que les permita vivir en un marco de igualdad, de justicia social. Hemos visto también con tristeza cómo los intereses de un puñado pueden captar la preocupación y el pronunciamiento de ciertas organizaciones internacionales. Una preocupación que no ha logrado el sufrimiento de 11 millones de seres humanos. La construcción de una reforma migratoria digna constituye, sin duda, un hito histórico por reconocer la supremacía del ser humano sobre el capital y otros intereses mezquinos. Porque hablar de reivindicación de derechos humanos y de las luchas de 11 millones de hermanos y hermanas latinas, entre ellos 1,5 millones de queridos ecuatorianos, es sin duda reconocer el esfuerzo, la dignidad y la contribución que nuestros hermanos han realizado en Estados Unidos. Dice un proverbio, compañeros y compañeras, que el que calla otorga. Por eso, compañeros, por los 11 millones de seres humanos que se encuentran en un limbo legal en Estados Unidos, no podemos callar. Es nuestro deber exhortar a los actores políticos del país del norte para que, basados en principios de justicia, escuchen el clamor de esos seres humanos que buscan vivir con dignidad, en paz, junto a sus familias, en pleno
pleno goce de sus derechos humanos. Compañeros, compañeras asambleístas, el Pleno de esta Asamblea no puede dejar de pronunciarse con la lucha de esos 11 millones de seres humanos que por más de un cuarto de siglo están esperando una legislación basada en derechos que contemple todas las dimensiones de la condición humana. Como representante de nuestros hermanos migrantes de Estados Unidos y Canadá, abogo a esta Asamblea para que todas y todos caminemos también por la elaboración y aprobación del Código de Movilidad Humana, que nos permitirá cristalizar todas las bondades que nuestra Constitución ofrece a nuestros hermanos y hermanas y que juntos sigamos trabajando a favor del sueño de la libre movilidad. Compañeros, compañeras asambleístas, por coherencia con nuestra Constitución, que en el artículo 40 establece que no se considera como ilegal a ningún ser humano por su condición migratoria. Votemos, por favor, unánimemente a favor de esta resolución, porque compañeros y compañeras, todos somos herederos de la misma tierra y porque todos y todas somos migrantes. Muchísimas gracias, compañera presidenta.